Esta noche es una noche trascendental. Y qué bueno que estamos aquí presentes, porque vamos a compartir una enseñanza, pero la última media hora vamos a estar orando contra la ley 184 y 185 respectivamente. Nosotros como pueblo tenemos que unificarnos y estar unidos. Y antes de pasar a esa parte de la oración, quiero decirle cómo Dios me presentó que oremos. Por ahora voy a entrar en la enseñanza, pero antes de que empecemos a orar, quiero seguir las instrucciones de Dios. Porque vamos a orar de una manera diferente como usualmente oramos. El tema de esta noche es precisamente principados y poderes, contra lo que vamos a luchar ya mismo en oración. Principados y poderes. Y empezamos por Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjeme buscarle la versión de King James para que usted pueda tener otra versión. Cosa de que podamos tener una amplitud. De Efesios 6:12. Capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que nuestros enemigos no son humanos, sino lo que opera en ellos. Y eso estamos claros porque cada rato lo explicamos. Porque Satanás constantemente va a levantar seres humanos llenos de la maldad para hablar contra los principios de Dios. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en estos días. Por eso estamos viendo cómo la legislatura y los senadores se han levantado, cómo los medios noticiosos se han levantado apoyando los errores de apoyar una ley 184 y 185 respectivamente. Y entonces te sigue diciendo, sino contra principados. Los principados son gente de rango espiritual, ¿verdad? Son entidades espirituales, no son gente que están dentro de la gente y son de orden más alto dentro del reino de Satanás. O sea, quiere decir que ellos se van a ocupar de ocupar senadores, legisladores, gobernadores y presidentes. Son las personas que ocupan esos rangos los que ellos tratan de ocuparse, de llenar la mente de esas personas, porque son los que funcionan en alto rango. Son los principados. Cuando hablo de potestades, que están exactamente debajo de los principados, quiere decir que los poderes van a actuar conforme a lo que los principados quieren ordenar. Esto es como el presidente y vicepresidente. Van siguiendo ese mismo orden de secuencia. Y ese mismo orden de secuencia también jerárquicamente lo tienen en la legislatura, en los senadores y en toda la parte de toda la gobernanza que tienen los países. Es importante entender eso. Sigue diciendo, contra señores de este mundo. Los señores de este mundo son emisarios de Satanás, que lo vemos muy frecuentemente y bien frecuentemente en las iglesias, que son los que hacen los bochinches, que son los que son personas que se prestan para hacer comentarios indeseables, para traerle confusión en las enseñanzas. Esos son emisarios de Satanás. Pues aquí contra señores de este mundo. ¿Ves? Pablo lo describe señores de este mundo. O sea, son gente que están ahí para perturbar la obra de Dios dentro del pueblo de Dios. Señores de este mundo. Así que son emisarios de Satanás. Dice, contra gobernadores de estas tinieblas. Quiere decir que los gobernadores de las tinieblas son los que llevan a cabo lo que los poderes de las tinieblas ordenan. Son gente que gobernado totalmente, completamente con las tinieblas. O sea, son las personas que usted habla y es como si le hablara de esa pared. Ahorita hablaba con Luis Amaro, una persona así,
pues uno no le tira perla a los cerdos. ¿Por qué? Porque usted está hablando con el mismo Satanás, porque él viene a obedecer lo que el poder de las tinieblas le mandó. Y hablar con una persona así es hablarle a los cerdos. Si un cerdo podrá entender lo que uno habla, pues eso es lo que está diciendo la palabra, que no lo va a entender. No puede hablar con ese tipo de personas. Entonces, finalmente dice malicias espirituales en los puestos altos. Se refiere a puestos demoníacos per se. ¿Qué son espíritus demoníacos que están en los puestos altos? Pues son los que has designado para dañar las personas. Son los que van a ejecutar el comando para dañar las personas. Es decir, cuando lo tienen contra un pastor, pues mandan a ese espíritu a cumplir la obra de maldad que ya han gestado. Cuando quieren destruir una compañía, pues mandan ese tipo de emisario. Porque va a obedecer los poderes de las tinieblas. Pero lo ejecutan ¿en quién? No lo ejecutan en el presidente de una compañía, por decir un ejemplo. Lo ejecutan contra los que están por debajo del presidente para dañar el trabajo del presidente de la compañía, para dañar el trabajo del gobernador. ¿Usando qué? Los alcaldes. ¿Me entiendes el orden jerárquico? Porque es el mismo orden representativo de la gobernanza manifestado a nivel espiritual. Lo que describe Pablo en Efesios 6:12. Es importante entender esto, porque nos vamos a encontrar con gente que cuando están en el estado emocional de obedecer a eso, se tornan agresivos, se tornan personas que no hay forma de hacerlos racional, no hay forma de razonar, porque vienen con la agenda de cumplir esa hora de maldad a como dé lugar. ¿Me entiendes? Y ya vemos que esto está ocurriendo ahora mismo en el Senado y hasta por televisión salen. No quiero hablarle de nombre, pero todo el mundo lo sabe. Que conoce la palabra sabe quiénes son. Y están bajo esos poderes gobernativos. Ahora bien, esos poderes gobernativos de tinieblas funcionan a base de algo que se llama mamón. El mamón es el amor al dinero. Y el dinero son los que hace que estos poderes se ejecuten conforme al poder original que es mandado. Quiere decir, oiga esto bien, esto es bíblico, esto no lo estoy diciendo yo, esto es por la Biblia, el mamón. Que todas esas personas responden al mamón. ¿Por qué? Porque aman el dinero más que a ellos mismos. ¿Te das cuenta? Y todo está organizado y orquestado conforme a ese orden. Yo no sé si me hago entender, ¿no? En otras palabras, todo eso es pagado por dinero. Y ellos obedecen a eso. Estoy hablando del gobierno específicamente. Bien, entendiendo eso, vamos a leer lo que dice la enseñanza aquí. Dice, el hombre es escogido en medio de este conflicto de Satanás que se revela contra el poder de Dios. Nosotros estamos comprometidos en una lucha de poder con los poderes invisibles de Satanás, pero el poder de Dios es mayor que los tronos, dominios, principados, autoridades. Vamos a ir a Colosenses 1:16 para brevemente explicar esto. ¿Por qué tenemos mayor poder que ellos? Dice, porque en Él, y ahí está mal escrito, debe ser mayúscula, fueron creadas todas las cosas, porque ese Él se refiere a Dios, manifiesto en Cristo. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué significado tiene esto? Que todo lo que Dios hizo se debe a una responsabilidad de Él. Por eso, cuando nosotros oramos e intercedemos y gemimos en el Espíritu, el diablo tiene que hacer lo que Dios diga que tiene que hacer. Dice, ¿pero cómo es eso? Sí, porque ahí dice claramente que aún los diablitos fueron creados por Él. Que se rebelaron contra Dios, como hemos hablado en otras clases, sí. Pero aún ellos tienen que obedecer a Dios, siendo diabólicos. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que todo esto que está ocurriendo es parte de la apostasía que tiene que ocurrir. No lo quitamos, la palabra está escrita y se tiene que cumplir. Pero
en medio de toda esa vorágine de la apostasía y de todo esto que está pasando, Dios nos pone por encima de ello. Y cuando nosotros oramos, tenemos el poder para derrotarlo en la obra de maldad que quieren conspirar. No es que el plan de Dios lo vamos a detener, el plan de Dios se va a cubrir, se va a cumplir. Pero estamos en la protección divina del que tiene el poder. Porque por Él, y de Él y para Él son todas las cosas. Y nosotros somos de Él. ¿Me entiendes? Que aunque todo esto tiene que ocurrir, dentro del rollo de las cosas que van a ocurrir, nosotros tenemos una protección divina mayor. Que no nos pueden tocar. ¿Me entendiendo? Fíjese que es importante entender esto y yo quisiera darle para atrás al versículo Colosenses 1:15. Dale para atrás. Colosenses 1, ahí está. En él la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ese versículo en lo original significa que la imagen del Dios invisible, que es el primogénito de la creación, es el que nos justificó para que cuando oramos, Él intercede por nosotros y clama y postula en el trono celestial en favor nuestro y completa la oración que nos falta para que seamos favorecidos. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido criados fuimos creados a la imagen y semejanza del primogénito de toda la creación. O sea, esto no viene porque sí, esto viene porque Jesús pagó el precio. Y al Él pagar el precio, fuimos justificados con Cristo para que entonces todos los que son potestades y todos los rangos espirituales de maldad tengan que someterse a la petición de la oración que usted y yo estamos pidiendo. ¿Estamos aquí? O sea, de lo que estamos hablando es que tenemos un poder muy superior a todo esto que está ocurriendo. No es que Dios va a detener el plan, pero Dios nos va a sacar a una parte para que eso no nos toque a nosotros. ¿Me entiendes? De los aplausos al Señor, claro que sí. La gloria es para el que vive. Y quiero darle corrido al 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 20, mira. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visible e invisible, ¿verdad? Sean tronos, dando dominio, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mira el 17, y en Él, antes de todas las cosas. ¿Qué es antes de todas? Antes que ocurra todo, todas las cosas en Él subsisten. O sea que Él tiene el poder de tener esto o ejecutarlo a la manera que Él quiere, protegiéndolos de Él. Y mira lo que dice el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo. Y Él es la cabeza. O sea que cuando somos guiados en el Espíritu, somos guiados hacia lo que Él nos quiere llevar. Por lo tanto, cuando Él nos está guiando, el que está en la autoridad es Él. Y el bendecido y el beneficiado somos ¿quién? Nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Lo estamos viendo? Tengo que avanzar con esto, pero si alguien tiene duda, ahí hay un micrófono. Ricardo tiene 2 micrófonos, le puede dar uno. Y dice, que es el principio, y esto es importantísimo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso nada más, el primogénito de entre los muertos, quiere decir, el que venció el imperio de la muerte, te da el poder de la resurrección para vencer a todas las potestades. Somos nosotros. Eso no es cualquier cosa. ¿Usted me está entendiendo dónde estamos ubicados? Tenemos un poder sobre mega extranatural, supernatural, para vencer esos obstáculos. Por lo tanto, como le decía yo a los pastores hoy, no hay que tenerle miedo a lo que estamos viviendo. Lo que es que vivir la palabra, predicar la palabra y ejecutar la palabra. ¿Por qué? Porque muchos hacen preguntas, porque el bioterrorismo los tiene encejados. Y hay que hablar estas cosas y decirlas. Y dice, de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Quiere decir
que cuando tú sitúas a Cristo en primer lugar y Él es el primogénito de los muertos, ato y reprendo yo fuera en el nombre de Jesús esa obra de maldad. No puedes tocarme en el nombre de Jesús. Significa que al Él tener la preeminencia, nada puede ser antes de Él, pero tampoco después de Él, porque la esencia es de Él y para Él y de Él y por Él, y de Él son todas las cosas. O sea que no hay forma de que el enemigo cuando te diga te voy a dar esto, no se pueda cumplir. Digo que cuando Dios te diga te voy a dar esto, el enemigo lo puede evitar, no hay forma. Lo vas a ejecutar. O sea, tú vas a tener el éxito que quieres, el Señor da. ¿Me explico claro? No hay forma para que todo tenga preeminencia. Y si eres el principal y el primogénito entre los muertos, ¿de quién es la preeminencia? De Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo va viendo? Mira el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cuando tú dices toda la plenitud, no hay ninguna bienaventuranza de bendición que el pueblo de Dios no adquiera. Nadie la puede detener. Se pueden parar quien se pare. Y hasta el mismo enemigo tiene que doblegarse y ayudarte a ti. Mira cómo te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque él le agradó al Padre. Por cuanto le agradó al Padre, ¿qué es lo que le agradó al Padre? Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que le agradó al Padre. Nos justificó delante del Padre. Y esa justificación nos hizo acreedores de la bendición que Él ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Que aunque se pare quien se para a legislar, que aunque pasen la ley que pasen, Dios te va a preservar. Pero vamos a orar para que se rompa. ¿Entiendes? Porque en Él habitase toda la plenitud. Y cuando dice plenitud, la palabra de plenitud es toda la esencia de bendición existencial desde aquí hasta la eternidad. Esa es la definición de plenitud. Toda la bendición existencial desde aquí hasta la eternidad. Y cuando dice existencial es que es eterno. O sea que esto continúa. No es que se acaba aquí, no, ni allí se va a acabar, sino que es existencial. Existencial es tiempo. El significado de existencial es tiempo. Y Dios es existencial porque Dios es el tiempo. Soy rapidito en esto, pero si tienen dudas me pueden preguntar, porque no quiero entrarme en palabras que sean más difíciles de poder entender. Pero eso se entiende, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Eso está claro. Y mira el 20, y nos vamos con este. Por medio de Él reconciliar, y está escrito en letra minúscula, Él es con mayúscula ahí. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Quiere decir, reconciliar lo que está en el cielo con la tierra significa que la bendición que yo quiero darle a ustedes a través de la oración, yo la plasmo en el cielo y se manifiesta en la tierra, porque todo lo que ocurre en la tierra es de bendición, es el espejo de lo que hay en el cielo. En bendición, en plenitud. Porque hay cosas que hace el hombre que la destruye, pero esas no están en el cielo, están aquí. Y van a ser eliminadas y quemadas. Pero las que son de Él, que son en la plenitud, que van a favor de nosotros, se plasman en el cielo y se ven en la tierra. ¿Lo ven? Dice, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que nosotros en medio de la perturbación que pueda haber sobre la faz de la tierra, vamos a tener la paz de Él, porque estamos guardados por Él, por el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esto es importante que usted lo pueda entender. Por lo tanto, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros sentidos no se pueden llenar de preocupación ni de miedo, porque su paz, debido a la sangre que se vertió en la cruz del Calvario, es con nosotros. ¿Y por qué esa paz que es con nosotros? Tengo que explicarlo. Es porque es la muestra del mayor amor ágape mostrado al mundo entero, al hombre.
ese amor ágape, que es un amor que sobrepasa todo entendimiento, es un amor que lo hace sin esperar nada a cambio, es un amor que yo le puedo decir que se parece más al de las madres de nosotros, que lo da todo a cambio de nada y nos perdona 1000 veces. Es ese tipo de amor, pero aún más grande que ese es. O sea, cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos que la sangre de la cruz es la que nos da a nosotros vida por la muerte de Él. Estamos ahí, eso está claro. Vamos a seguir. Y dice, pero el poder de Dios es mayor que los tronos, principados, autoridades, y mayor de todos los principados y autoridades en los lugares celestiales. Y Efesios 6:12 es el ejemplo. Pero usted necesita estar alerta al poder engañoso de Satanás que falsifica el poder de Dios. Por lo tanto, hay que estar consciente de que lo que hace es falsificar todo lo que hace Dios. Quiere decir que él imita todo lo que hace Dios. Bien, los espíritus de maldad en lugares celestiales. Cuando Pablo habla de la maldad en lugares celestiales, él está refiriéndose a espíritus malignos que han infiltrado en los sistemas religiosos de este mundo. Ahí que está refiriéndose Pablo, sistemas religiosos de este mundo. Aplique el nombre de sistemas religiosos. No vamos a hablar de nadie. Usted tiene entendimiento, Dios le va a revelar. Sistemas religiosos de este mundo. Satanás ha organizado su organización maligna para imitar la verdadera iglesia de Dios. En algunos casos, él tiene congregaciones que realmente son conocidas como la iglesia de Satanás o las iglesias espiritistas. En el área este de Puerto Rico, yo cuando hice el recuento hace unos años atrás, encontramos 27, ¿verdad, Wanda? 27 iglesias en el área este. Y para el área oeste habían como 17, así que se deben haber multiplicado. Y todas aparecen bajo nombre de iglesias cristianas. Y son espiritistas. Usan la Biblia. Y cualquiera que cree allí, cree que es cristiana y de cristiana no tienen nada. Pero usan la Biblia. Algunas usan la Biblia de Allan Kardec, que se parece a esta. Que es un espiritista que ya murió. Dice, él ha preparado la forma de culto en los lugares altos de la religión organizada. Satanás también ha establecido un sistema exactamente en la verdadera iglesia a través de las personas malignas que han entrado encubiertamente. O sea, que dentro de las iglesias cristianas mandan emisarios para cumplir lo que los poderes de las tinieblas mandan. Quiere decir, hay gente que dentro de la iglesia cristiana que se hacen pasar por cristianos para destruir esa iglesia. Yo encontré 2 en la iglesia que pastoreaba originalmente. Y a los 2 los confronté y los 2 tuvieron que irse. Los confronté por la palabra. Y una de las cosas que me ayudó, y se lo digo para que usted esté alerta, me ayudó a verlo rápidamente, fue que yo busqué el testimonio. Cuando yo busqué el testimonio y le pregunté a la esposa, ¿pero por qué ese problema? Y ella se mostró bien indiferente. ¿Y eso qué le importa a usted? Y dije, ¿qué le importa a usted? O sea que a ti no te importa que tu matrimonio. No, él vive su vida y yo la mía. ¿Y qué? Ahí yo me di cuenta que estaban combinados para destruir la iglesia. Y a otro lo cogí, a otra la cogí, que otra fuera mujer. Y esa la pastora la vio y me dijo, mira eso. Yo estaba recogiendo las ofrendas, orando por las ofrendas, y cuando los muchachos se ponen con los gasófilos, allá se paraban en las esquinas para avanzar porque era grande, y ella oraba a esos gasófilos para que se empobrecieran. O sea, tú diezmaras y en lugar de enriquecerse, porque Dios, si tú le das 10, Él te da 20, eso lo sabe todo el mundo, pues se empobrecieran y dejaran de dar. Esa persona la cogí yo. Y una persona bien vestida que entonces jamás nunca va a pensar que esa persona iba a hacer eso. Y la cogí. Por eso hay que estar alerta. Yo estoy hablando de una iglesia de 3,000 miembros. O sea, para que usted vea cómo es el mambo de esto. Dice, Satanás también ha establecido un sistema exactamente de la verdadera iglesia a través de personas malignas que han entrado encubiertamente. Ese es Judas 4. Ponme Judas 4 que lo vamos a descifrar ya mismo.
Satanás tiene imitadores exactamente en la iglesia que demuestran el poder, pero no es el poder de Dios. La estructura de Satanás es establecida en lugares altos de la religión en base a la imitación y decepción. O sea, que van a imitar, pero van a buscar producir decepción en la gente. Van a producir que la gente no se sienta satisfecha con lo que están haciendo, con lo que están aprendiendo y se van a sentir derrotados. El versículo 4 de Judas, 1:4. Judas no tiene más que un capítulo. Es el libro más pequeño que tiene la Biblia. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Quiere decir que van a haber falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Se han infiltrado en la iglesia, ya lo tiene ahí. Los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos. Quiere decir que entraron en el ciclo de falsedad y siguen usando métodos bíblicos para destruir, dividir la iglesia. ¿Usted ha visto eso? Yo lo he vivido muchas veces. O sea que hay falsedad. Y usan métodos nuevos y quieren ser innovadores y supuestamente ayudan a todo el mundo y están dispuestos a pagarle a todo el mundo. O sea, comprometen a la persona con los favores que le hacen. Son maestros falsos. Abran los ojos, Dios nos está hablando. Porque la obra se hace por amor al Señor. Dice, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Se refiere al hecho de que se han convertido un libertinaje de la oportunidad que Dios le da. Y que cuando yo busqué el original de libertinaje, mira lo que está diciendo. La oportunidad de que tiene una amistad y abraza. Yo digo, wow. Y busqué otra vez la definición en eSource. Abraza. O sea que cuando saluda, abraza. Yo digo, wow. Y cuando sigo buscando, en féminas, los varones, y las hembras en varones. O sea, que en sexo opuesto. Ese es libertinaje. Una definición que yo nunca la había encontrado así, pero cuando uno se pone a escudriñar y todo, y la aplica, ¿verdad? La enseñanza, digo, contra. Ahora me doy cuenta todavía porque hay una señal más clara todavía. ¿Lo va viendo? Para que usted vea como la palabra no falla. Sigo leyendo. Dice, y negando a Dios que Él es el que tiene dominio y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estaba buscando esto, que dice, negando a Dios que solo es el que tiene dominio, a nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde me ministraba la palabra y me decía, no es que va a decir que no Dios existe, sino negarlo es no hablar la verdad, es mentir. Entonces, ¿qué pasa? Eso es negar a Dios. Cuando tú eres mentiroso, tú no estás reconociendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y por lo tanto tienes en tu mente el poder mentir. Esta palabra es bien fuerte. ¿Por qué? Porque eso yo lo veo. El poder mentir. O sea, ¿cómo es posible que una persona que escucha una predicación pueda juntarse en X o Y sitio, hablar contrario a la predicación, mintiendo? Porque es un espíritu de engaño. Es un poder de Satanás dentro de la iglesia. Por eso hay que buscar esto. ¿Qué es lo que persigue? Dañar el plan de redención de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque crea bochinches, chismes, trae dudas, trae muchísimas cosas que no son las que Dios quiere. Inclusive en la definición se le puede distinguir en su función
porque no quiere obedecer lo que Dios manda dentro de la iglesia. O sea que la desobediencia es algo que se va a ver en este tipo de personas que está describiendo Judas. ¿Lo ven? Y ahí entra el libertinaje de la gracia de nuestro Señor. Aprovechan y justifican lo que están haciendo con la palabra para justificar el daño que están haciendo. Bueno, vamos a seguir porque quiero que oremos. Así que Satanás tiene su propia Trinidad. Pues Carmen quiere hablar. Sí, Carmen, ven. Sí, dilo. Sí, perdón. Es que no te estoy mirando, perdón. No, es que como creo que tiene prisa, pues no me... No, pero tenemos todavía 5 minutos. Ajá, en Daniel 3, el 25 y el 26, que ahí narra, ¿verdad? Que metieron en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Abednego, y pues todos saben el relato. Uh-huh. La fe, la confianza, el creer, se quedan cortos ante el conocer al Padre Celestial. Ajá. Cuando yo conozco al Padre, ya yo no tengo que creer en Él porque lo conozco. O sea, de tú a tú. Y esa era la relación que llevaban estos muchachos. De manera que cuando los entraron en el fuego, ellos no estaban dudando en ningún momento en que Dios iba a estar con ellos. Inclusive describe que era como un ángel que estaba con ellos. De manera que no importa que yo esté yendo hacia la boca del lobo, también como fue Daniel, que lo metieron con los lobos. También. Digo, con los leones. Yo tengo que estar en la confianza de que yo conozco a mi Padre y mi Padre no me va a abandonar. ¿Ves? Yo, por ejemplo, y esto es bien cortito. No, dilo. Cuando yo trabajaba en la unidad de intensivo, pues teníamos muchos pacientes que, como yo digo, tienen un pie aquí y otro en el lado de celestial. Y en varias ocasiones, cuando entraba al cuarto, pacientes me decían, tú siempre andas tan bien acompañada. Y yo miraba para el lado y yo le decía, pero ¿de quién usted habla? Me dice, tú tienes un ejército de ángeles alrededor y tú no los ves, pero yo sí los veo. Y tú tienes una misión bien especial. ¿Cuál era? No sé si era educar, porque eduqué mucho tiempo en la universidad. ¿Cuál era? Servir a los demás. Pues sí, también serví a los demás. Pero ese ejército está con cada uno de nosotros. Ese Amén. ejército no es mío nada más. Ese ejército es de cada cual que lo reclama. Eso es. Y tú lo tienes que reclamar, porque es que tú no eres poca cosa. Tú eres la cosa más importante y más perfecta que el Padre Celestial creó. Amén. De manera que yo cuando me lo dijeron, pues yo dije, ok. Me fui a estudiar para Ponce y allá estaba en una clínica externa como estudiante atendiendo pacientes y llamo a un paciente, iba a cogerle los signos vitales, etcétera. Y cuando el paciente viene hacia mí, que no estaba como a 1 metro o 2 de mí, Uh-huh. algo lo empujó tan violentamente que salió volando por el cielo de espaldas y cayó pegado a la pared. Cayó al piso. Y yo salí corriendo para ir a ayudarlo y el paciente me dijo, por favor, no se acerque a mí, que no puedo estar ante su presencia. Ajá. Oiga eso. Y entonces... Explica, Carmen. El médico me dijo, quédate afuera porque, ustedes no son compatibles. Y el médico tuvo que atender solo al paciente. Pero ese ejército que anda contigo te protege. Quizás esa persona tenía algo negativo que podía irme a hacer daño a mí y el ejército que anda contigo empuja, tumba y hace lo que sea. Hace lo que sea. En otra ocasión, el padre de mi hija iba guiando por una calle y él vio que venía un carro, él estaba cruzando el cruce y vio un carro, se comió la luz y venía directamente a impactarlo por el mismo medio. Y ahí yo le digo a ustedes otra cosa.
No podemos dejarnos llevar solamente por nuestra mente, debemos dejar de que el Padre hable a nuestro corazón y que ese sentimiento que tú tienes dentro de ti, Ajá. que te está dando un mensaje, lo acabes de aprender a interpretar, pero para acabarlo de aprender a interpretar, tienes que decirle al Padre, Padre, permíteme entender las cosas como tú las entiendes y no como yo las entiendo. En ese momento que estaba pasando eso allá, yo sentí que tenía que orar por él. Y yo dejé lo que estaba haciendo, yo estaba en el hospital y me puse a orar. Después él me dice, ¿qué tú estabas haciendo a tal hora? Y yo, ¿a tal hora? Pues yo estaba orando. ¿Y por qué tú estabas orando? Pues por ti, porque sentí que necesitabas que pedirle a Dios para que te ayudara. Y él me dijo, yo no sé cómo, porque es que nunca en la vida, jamás en mi vida me había pasado algo así. Yo no sé cómo, pero en cuestión de segundos, mi carro se levitó, el otro pasó por debajo de mí y volvió y cayó, y yo seguí para adelante. Miren, más cosas como esas y más grandes van a pasar, igual que a Sadrach, Mesach y Abednego, si nosotros tenemos fe. ¿Ok? Nosotros no podemos seguir creyendo que Dios está allá y tú estás acá. Nosotros estamos sumergidos dentro de Dios y Dios está dentro de mí. Así es. Somos uno, es como una gota en el océano. Cuando tú metes una gota en el océano, tú no sabes diferenciar en dónde termina el océano y dónde empieza la gota. Eso es lo que somos nosotros en Dios. Por lo tanto, yo no puedo estar buscando a Dios afuera. Dios está dentro de mí. Simplemente, nada más pensando, ya yo estoy en comunicación con Él. Esa comunicación no puede ser nada más que cuando venimos aquí. Es diaria, 24/7, cada segundo de tu vida. Amén. Si eso lo hacemos, no va a haber manera de que nos venzan, porque nosotros somos más poderosos que el enemigo. By far. Y cierro diciendo, una vez estábamos frente al Capitolio y estaba este pastor que nos llevaba ante el Capitolio, Rasky. y venía un huracán directamente para Puerto Rico, o sea, estaba cerca. Y él interrumpió, se estaban oyendo las noticias por los altoparlantes, y él interrumpió, y había más de 20,000 personas allí. ¿Quién estaba allí? Ok. Él interrumpió y nos pusimos a orar para pedirle al Padre que desviara ese huracán. Y así fue, él es testigo. O sea, el poder de la oración cuando la haces con fe, porque tú tienes una relación personal con Él, porque no es solamente creer, es tener una relación personal con Él, es estar con Él. Él quiere que tú lo invites a tu morada, a tu casa. Cuida esta morada, aliméntala bien, porque este es el templo a través del cual Él trabaja aquí. Tú eres un emisario de Él aquí en la tierra. Acaba de darte cuenta. Y con eso termino. Gracias. Pues qué bien, van un aplauso al Señor, claro. Gracias, Carmen. Te voy a decir una cosa. Ven todos los martes. Que vengas todos los martes. No, es que hay que hacerlo. Pues mira, eso acaba ya de explicar, es coherente con lo que yo quiero enseñar esta noche. Vamos a orar, pero no solamente en el espíritu, sino que vamos a entrar toda nuestra emoción, nuestro sentimiento y nuestra declaración, como verlo en una visualización espiritual real. ¿De qué estoy hablando? Vamos a orar porque esa ley, esas dos leyes, 184 y 185, sean destruidas. Lo vamos a pensar aquí, lo vamos a decir en nuestro corazón, escuche bien, y lo vamos a realizar espiritualmente. Y le voy a decir el poder que hay aquí envuelto en esto. Cuando nosotros usamos todo nuestro sentido y nuestros sentimientos y oramos en el espíritu pidiéndole el favor de Dios para destruir esas leyes, esas cosas ocurren. Hay un experimento científico donde explica cómo el ADN que se mueve de la naturaleza, Dios lo mueve a favor de la que peticionan en el espíritu para destruir la obra de maldad.
y el que lo explica es un científico que no conoce a Dios, pero reconoce que es Dios quien lo hace, porque él no tiene el Espíritu Santo y no puede. Pero entonces él explica las tres dimensiones completamente. Y es interesante ver cómo él puede permitir decirse a él mismo que es Dios. Entonces, yo quiero que esta noche oremos para la derogación de la ley 184 y 185 de esa manera. Vamos a empezar a orar para que se derrogue esa ley, pero vamos a conceptualizar en nuestra mente cómo ese papel escrito se deshace, se destruye, se vuelve nada, como sopla cuando hay un humo de un fuego y el viento le da y el humo desaparece. Así vamos a visualizar en nuestro corazón y vamos a orar en el Espíritu creyéndolo. O sea, ya yo lo divulgo y lo pido y ya yo lo doy por hecho. ¿Qué pasa? Que cuando nos envolvemos en esa postura, escucha esto bien, nos estamos elevando a la dimensión de Cristo. Al elevarnos en esa dimensión espiritual de Cristo, es la dimensión superior, existencial, oiga esto bien, del poder de la creación. En esa dimensión espiritual del poder de la creación es donde ocurren milagros, señales, prodigios y portentos. ¿Por qué? Porque es un poder sobrenatural que se eleva por encima de todo plano terrenal. Sube al cielo y desciende con la orden destructiva de la obra de maldad. ¿Hay alguien que necesite otra explicación que no lo entienda bien? Antes de empezar, yo necesito que usted entienda esto y lo practique, porque la iglesia tiene más poder de lo que piensa la gente y no tenemos que ser mucho, porque a Dios lo que le importa es la calidad. Y eso es lo que es importante. Carmen. Sí, la tiene. Pues eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Cuando nosotros nos intronizamos en eso, lo damos por hecho. Y usted va a decir, pero pastor, ¿usted quiere decirme que yo voy a visualizar que la ley escrita la destruye? Exactamente eso mismo es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que se va a escribir ahí, lo que se va a querer poner antes de que ocurra, ya está destruido. Pero usted tiene que visualizarlo. ¿Por qué visualizarlo? Había un ejemplo de Dr. Cho, la iglesia más grande del mundo. Esto está en Vietnam. Ese hombre le pidió, vamos rápidamente, le pidió una iglesia, una bicicleta y le pidió también un escritorio. Y él se empeñó en eso porque eso era para cumplir con lo que él tenía que hacer. Un país lleno de hambre, muerto de hambre. Juan estuvo allí peleando y aquello es hambre por todos lados. Y él se empeñó en pedirle eso porque a una misionera norteamericana, estando muerto por tuberculosis, oró por él, hasta que él aceptó al Señor, la tuberculosis se sanó. Se dio cuenta que el Dios que le hablaba la misionera era de poder. Y aprendió que cuando él se embaraza, que es lo que yo le estaba explicando a ustedes, de ese sueño, y lo conceptualiza en su mente como una realidad, lo que se acciona es más poderoso que la oración común y corriente, porque nos elevamos a la dimensión del poder de Cristo. Similar que cuando yo oro por el milagro. Es lo mismo, pero ahora lo hacemos todo en conjunto para derrogar lo que hay allí en el Capitolio gestado, porque ya eso está gestado allí. Pero Dios lo puede romper. Amén. Sí. No, córtalo ahora. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Vamos a estar orando aquí hasta que Dios diga. Será hasta una próxima ocasión y nos vemos el martes que viene. Hasta luego.